En las profundidades del cielo se oculta un secreto desconocido. Incluso en las estrellas, que algunos consideran suaves, están escritas las historias de héroes con corazones helados. En las narraciones ancestrales de la astrología, hay 6 signos que han ganado notoriedad por su crueldad. ¿Cuáles son estos magníficos de corazón frío? En este video exploraremos sus leyendas, planetas y almas. A medida que sus historias crezcan, la chispa de la curiosidad arderá en tu interior, porque cada uno es el producto de un viaje complejo guiado por planetas y mitos. El sexto signo, Sagitario, es el miembro enérgico y mutable del elemento fuego. Regido por Júpiter, encarna un espíritu aventurero impregnado de optimismo. Su símbolo, el centauro arquero, dispara su flecha al cielo, atravesando lo ordinario con despreocupación. Las personas de este signo suelen desafiar la vida, proyectando su energía con pasión. Si lo describimos poéticamente, Sagitario porta la espada de la generosidad, avanza desgarrando la oscuridad con el fuego de la libertad en su corazón. En la mitología, Sagitario se asocia frecuentemente con la historia del sabio centauro Quirón. Según la leyenda, Quirón fue mentor y sanador de muchos héroes. Tras morir en un trágico accidente, Zeus lo elevó al cielo, convirtiéndolo en el símbolo de Sagitario. Este mito resalta las facetas sabia y rebelde de Sagitario, un espíritu valiente sediento de libertad que se ha convertido en un emblema de supervivencia y sabiduría. Hoy en día, en la astrología, Sagitario se describe como independiente, optimista, pero a veces áspero. Las personas de este signo, que no miden sus palabras, prefieren lanzar verdades antes que encerrar sus emociones en una jaula. Por eso, herir a un Sagitario no es fácil. Si percibe un paso en falso, puede responder con crueldad. Por ejemplo, en lugar de entretener a los demás, proclama la verdad más dolorosa. Los sagitarianos caminan con el fuego de la libertad en el corazón, a veces desafiando los límites de la conciencia. Incluso en medio de la alegría, persiguen el rastro de la frase más oscura. Imagina a Sagitario en la vida diaria. Piensa en un amigo que siempre está viajando, contándote cada día nuevos sueños de aventura. Estando a su lado, los temas que capta su atención estallan al instante. Si presionas el botón equivocado, sus palabras se clavan como flechas. En las relaciones, todo parece delimitado. Tal vez, sin darse cuenta, traza una distancia en su corazón. Su lado más hiriente es su expectativa de perfección, incluso en la amistad. Al ver defectos, puede desvanecerse ante los ojos del otro o incluso abandonarlo. Parece que Sagitario, a lo largo de generaciones, ha sido descrito como valiente pero cambiante, rebelde pero idealista. Buscar crueldad en estas definiciones puede parecer injusto. Sin embargo, Sagitario tiende a perder su alma en la llama de la verdad. Cuando te encuentres con uno, no olvides escuchar más la voz de tu corazón que la de tu mente, porque, en última instancia, Sagitario es un fuego capaz de arriesgarlo todo por su libertad. El quinto signo, Aries, es el pionero del elemento fuego. Su naturaleza es cardinal y apasionada. Regido por Marte, brilla con valentía y energía. La cabeza de carnero, su símbolo, es una representación monumental de la determinación y los comienzos, como un líder que derriba obstáculos y da el primer paso. Las personas de este signo avanzan como si quisieran romper las cadenas de los límites. En la mitología griega, su historia está entrelazada con un carnero sagrado de vellocino de oro, enviado por la diosa Néfele para salvar a los hijos de un rey. Para detallarlo, los niños Friso y Hele, huyendo de las intrigas de su madrastra Ino, fueron rescatados por un carnero de vellocino de oro enviado desde el cielo. Este carnero mágico llevó a Friso a salvo hasta Cólquida, pero dejó caer a Hele al mar. Friso sacrificó el carnero a Zeus y colgó su vellocino en un altar. Según la leyenda, Zeus elevó al carnero al cielo, convirtiéndolo en el nuevo símbolo de Aries. Este mito subraya el coraje y el sacrificio de Aries. En la astrología moderna, los Aries son descritos como egocéntricos, competitivos y audaces. Las personas de este signo, que se enfocan más en sus metas que en dar su corazón, se encienden rápidamente. Su ira es intensa pero breve. Cuando estallan, tienen la fuerza para arrastrar a quienes están cerca. Sin considerar la conciencia, atacan directamente al ver una oportunidad, porque para ellos la honestidad no siempre implica compasión.
En la arena donde establecen sus propias reglas, a veces no toleran los sentimientos de quienes los rodean. Un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué sientes cuando tu jefe te da una orden injusta? Probablemente tu ceño se frunce de rabia. Los Aries, incluso ante una simple objeción, actúan rápidamente y, si es necesario, arrastran a todos tras ellos. Para ellos, la victoria es lo único por lo que vale la pena luchar. En tareas difíciles, corren al frente, asumiendo solos la responsabilidad del fracaso en lugar de compartirla. Aunque el corazón de Aries arde con la pasión del fuego más cálido del mundo, suele ser frío como el de un guerrero. A veces se les llama despiadados, porque cada vez que ejercen la lógica, las emociones quedan en segundo plano. Las personas de este signo están decididas en su objetivo final. Pueden ignorar los sentimientos de quienes los rodean. Pero no olvides, en el fuego hay calor. Cuando Aries te muestra una cara de acero, tal vez esté ardiendo en su propio fuego. El cuarto signo, Escorpio, es la marca fija y profunda del elemento agua. Regido por Marte y Plutón, su símbolo, un escorpión, evoca una criatura mortal que acecha en la oscuridad. Los escorpiones son conocidos por ser personalidades misteriosas que congelan y ocultan sus pasiones internas. Gracias al elemento agua, su intuición es poderosa. Con la influencia de Plutón, están abiertos a la transformación, capaces de convertir incluso el dolor más devastador en una excusa para renacer. Para ellos, sobrevivir es un arte. En la mitología, la leyenda de Escorpio está entrelazada con el gran cazador Orión. Según la historia, Orión, jactándose de cazar a todos los animales del mundo, fue castigado por Artemisa y su madre Leto, quienes enviaron un escorpión gigante. Ambos libraron una lucha feroz. Al final, Zeus los elevó al cielo, convirtiéndolos en constelaciones. Por eso, Escorpio simboliza tanto un poder temible como un renacimiento eterno. En la astrología moderna, Escorpio se describe como apasionado, decidido y a veces cruel. Las personas de este signo, símbolos de la obstinación, no se desvían de sus metas. Al ocultar sus emociones en lo más profundo, si son heridos o traicionados, pueden alimentar el fuego de la venganza durante años. Con su postura obstinada y su profunda intuición, analizan su entorno y no dudan en aprovechar las debilidades. Para ellos, todo es una prueba. Cada paso que dan está moldeado por el cambio y la transformación. En la vida diaria, si tienes un amigo Escorpio oscuro, ten cuidado. Si cree que lo has engañado, nunca olvidará esa acusación. Y de ser necesario, podría incluso tenderte una trampa fría. En las relaciones son extremadamente celosos. Protegen a sus seres queridos, pero si se cruza un límite, se alejan sin piedad. En el trabajo, un Escorpio que detecta tus puntos débiles no te lo dejará pasar fácilmente. Para ellos, no hay entrega sin confianza. Descifrar el corazón de Escorpio no es fácil. Con su pasión y furia ardientes, se asemeja a un volcán interno. Cuando su fuego se apaga, parece un agua azul serena. Cuando su ira se desata, transforma el océano en un huracán mortal. Tal vez no sean despiadados, pero se han endurecido con la fuerza de su propio dolor. Escorpio es tan explosivo como parece. Sin embargo, para ellos, es más natural avivar las brasas que apagarlas. El tercer signo, Acuario, es la marca fija y libertaria del elemento aire. Regido por Saturno y Urano, su símbolo, el portador de agua, recuerda más a una brisa fresca que a su nombre. Las personas de Acuario son innovadoras, humanitarias e intelectuales, pero emocionalmente distantes. Extienden manos de ayuda a quienes los rodean, pero a veces actúan como si cargaran una ira envuelta en lógica. Miran el panorama general, confían en el mapa de su mente, no en su corazón. En la mitología, Acuario está representado por Ganimedes, el joven troyano que servía agua a los dioses. Según el mito, Zeus, cautivado por su belleza, lo raptó en forma de águila y lo llevó al Olimpo. A Ganimedes se le encomendó servir el vino que otorgaba la inmortalidad a los dioses, y él mismo fue recompensado con la inmortalidad. Su título de portador de agua proviene de esta leyenda, que simboliza la sed insaciable de conocimiento de Acuario. Los acuarianos son amigables pero independientes. Priorizan la lógica sobre las emociones y pueden usar sus pasiones como herramientas al servicio de la sociedad. En una reunión, mientras Acuario busca soluciones lógicas a los problemas, puede pasar por alto los detalles emocionales de tu vida personal.
Apoya nuevas ideas y critica sin piedad cualquier enfoque alienante. Parece un filósofo preocupado por los derechos humanos, pero puede actuar de manera insensible con sus seres cercanos, porque el ideal de hacer del mundo un lugar mejor es más sagrado que las conexiones personales. Imagina a un amigo acuario en la actualidad. Mientras reflexiona sobre un problema, primero examina todas las posibilidades. Mientras tú luchas con el problema, él intenta encontrar sus fórmulas. Cuando necesitas apoyo en el trabajo o en el amor, te ofrece soluciones con una lógica fría que contrasta con tu sensibilidad. Para él, la conciencia es una decisión tomada en nombre de la humanidad, no una cuestión individual. Incluso cuando los lazos personales se desgastan, sigue adelante con pasos fríos. En última instancia, Acuario es como el reflejo de un idealista que cuida de la humanidad. Puede parecer frío, pero esto no debería eclipsar sus verdaderas intenciones. Aunque parezcan despiadados, en realidad ven incluso la soledad como la mayor prueba. Para Acuario, la mayor recompensa es dejar una marca en la conciencia de la humanidad. El segundo signo, Tauro, es el guardián fijo del elemento tierra. Regido por Venus, es amante del lujo y la comodidad. Su símbolo, el toro, representa una existencia equilibrada y poderosa. Las personas de Tauro son pacientes, observadoras y confiables. Avanzan con pasos firmes como la tierra. Una vez que toman una decisión, es difícil hacerlos cambiar. La menor incomodidad en su zona de confort puede provocar una gran reacción. En la mitología, Tauro se simboliza en la historia del rapto de Europa por Zeus. Según la leyenda, Zeus, enamorado de Europa, se transforma en un magnífico toro blanco y la arrastra hacia el mar de Creta. Al llegar, Europa se convierte en reina y da a luz a 3 hijos heroicos. Este mito refleja la estructura poderosa de Tauro, tejida con pasión y posesividad. Cuando Tauro actúa movido por un deseo intenso, no reconoce barreras. Es el único ser que no arraiga sus valles. Las personas de Tauro son conocidas por su inclinación materialista. Valoran enormemente la seguridad y la comodidad. Pueden aferrarse intensamente a lo que aman, y cuando enfrentan una injusticia, su paciencia se agota como en la polvareda de un toro. Sin embargo, bajo la calma de este signo de tierra yace una paciencia tan profunda como su fuego. Cuando se enfada, apunta a su objetivo con la precisión de un tirador y lo alcanza con certeza. Prefiere alejarse antes que perdonar un error. No puede ceder en la comodidad. A veces, su apariencia tranquila hace parecer que relega su conciencia a un segundo plano, porque su objetivo es mantenerse sólido en cualquier circunstancia. En la vida diaria, quienes tienen un amigo Tauro saben esto. Su momento favorito es cuando se acomoda en su sillón favorito, sintiéndose seguro. Si cancelas un viaje que había planeado, no solo se molesta. Mientras te lo comunica, puede deslizar un reproche. Este amigo, que no quiere ceder el rincón más cómodo de su casa a nadie, puede exigir armonía y rutina antes de compartir tus emociones. Por ejemplo, en lugar de esperar que entre en tus expectativas, espera que te tome del brazo y te abrace en silencio. De lo contrario, como un toro, agitará sus cuernos y dejará claros los límites que señalaste. Tildar de despiadado a Tauro quizás sea el mayor error. Parecen rocas fuertes y fijas desde fuera, pero bajo esa fijeza se esconde una delicada sensibilidad. Si los provocas, pueden endurecerse, pero para ver su lado amoroso se necesita tiempo. Este signo puede ser distante o terco, pero si logras apreciar el valor de su corazón, que se abre lentamente, en lugar de esperar que tus dolores se desvanezcan, intentarás sanarlos con ternura. Tal vez se le llame despiadado en palabras, pero en su interior lleva una gran lealtad y protección. El primer signo, Virgo, simboliza la faceta mutable del elemento tierra. Regido por Mercurio, es extremadamente analítico, meticuloso y detallista. Como el signo de la sexta casa, prioriza las rutinas y el servicio. Su símbolo, un manojo de trigo, representa la productividad y la sabiduría. Elabora planes impecables para mantener un orden establecido. Los Virgos son minuciosos. Mientras intentan ajustar cada situación a sus estándares, a menudo relegan las emociones a un segundo plano. Sus orígenes mitológicos se remontan a las diosas de la fertilidad y la justicia. Virgo se asocia a veces con Perséfone, hija de Deméter, y otras con Dike, la diosa de la justicia.
La historia más conocida es la del regreso anual de Perséfone del inframundo. Este relato refleja la naturaleza de Virgo, que combina compasión y rigidez. Mientras la tierra se llena de abundancia, exige un orden impecable. Como estas figuras divinas, Virgo persigue altos ideales. Sin embargo, puede señalar con dureza los límites que considera transgredidos. Hoy en día, las personas de Virgo son descritas como perfeccionistas que persiguen defectos e imperfecciones. Avanzan con lógica en lugar de empatía y pueden excederse en sus críticas, porque libran una batalla por la perfección. No dudan en moldear incluso a sus seres más cercanos con advertencias. Más que verte caer, quieren evitar tu caída. Si enfadas a un Virgo, generalmente intentará corregirte en lugar de herirte. Su crueldad no radica en controlar sus reacciones, sino en su deseo de preservar la perfección. En la vida diaria, si tienes un amigo Virgo, prepárate para ser criticado en cualquier momento. Incluso en un grupo de amigos, puede tomar un cuaderno y enumerar detalles. Mientras tú te diviertes, él podría decir, esto habría sido mejor si lo hubiéramos hecho así. En las relaciones, es meticuloso. El menor desorden puede ponerlo nervioso. En momentos emocionales, el apoyo que te ofrece se limita al consejo más práctico que se le ocurre. Trabaja para hacerlo mejor, pero puede hacerlo sin mostrar comprensión. En conclusión, aunque Virgo parezca frío y crítico desde fuera, en realidad posee una sensibilidad refinada. Mientras busca un orden perfecto, puede relegarse a sí mismo a un segundo plano, pero en su corazón siempre hay un toque de compasión al alcance de sus dedos. Es fácil y engañoso llamarlo despiadado, porque en cada análisis de defectos hay un rastro de su búsqueda por ser mejor. Virgo se calma cuando encuentra una perfección que refleja su deseo de orden. El cielo está lleno de innumerables historias. Las de estos 6 signos susurran las emociones dolorosas detrás de rostros duros. Llamarlos despiadados puede ser fácil, porque cada una de sus historias está tejida con sombras implacables. Sin embargo, no olvidemos que cada alma a veces oculta sombras dentro de sombras. Estos signos nos recuerdan nuestras facetas duras. La verdadera prueba yace en aquellos de nosotros que llevamos una conciencia en nuestro interior. Tal vez la pregunta que realmente deberíamos hacernos es esta: ¿quién es verdaderamente despiadado? ¿O es cómo nos vemos a nosotros mismos?